He titulado esta tarde Encuentros. Traigo 3 encuentros que personas tuvieron con Jesús para meditar. Pero el mensaje quiero que vaya más allá, porque quiero que pensemos qué estaríamos dispuestos a hacer para ver a Jesús. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para poder ver a Jesús? No te pregunto hoy, ¿quieres ver a Jesús? O quizás sería la pregunta primera. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres encontrarte con Jesús? Mucho hemos hablado y no está mal dicho, está bien declarado, que Jesús nos ha buscado desde el principio y está con nosotros. Pero viene a mi mente aquel cuadro, no sé los padres si han tenido la experiencia, pero en particular tuve la experiencia con mis hijas de jugar a las escondidas, a las escondidillas. Y por cierto, hay veces me dieron algunos sustos en los centros comerciales porque se esconden detrás de la ropa, ¿verdad? Y eso fue interesante, y es interesante para mí. Viene a mi mente esto: Dios nos está buscando, Dios se está acercando a nosotros, pero nosotros estamos jugando a la escondidilla. Aun cuando, y lo tomo como del Padre, porque hay veces como padres sabemos dónde está Jesús, dónde están nuestros hijos. Y lo tomo de allí porque no es el Dios que no nos busca, no es Jesús acercándose a nosotros, es nosotros apartándonos de Jesús. Y la experiencia que encontramos en los evangelios no es un Jesús apartado, sino que es un Jesús acercándose a nosotros, pero nosotros debemos hacer algo. Y esta tarde la pregunta es: ¿qué estarías dispuesto tú para ver a Jesús? En el libro de Mateo encontramos 34 encuentros de Jesús o con Jesús. Quiero ponerlo ahora desde el punto de vista nosotros, los humanos, que se encuentran con Jesús, que buscan estar con Jesús. El Evangelio de Mateo nos describe 34 relatos en los cuales hubo personaje que buscó encontrarse con Jesús. En el libro de Marcos se registra 26 encuentros de personas que quisieron encontrarse con Jesús o buscaron encontrarse con Jesús. Pero te voy a dar un detalle esta tarde. No para decirte que ya no vengas a la iglesia, no, sino para consolarnos y sentirnos seguros que no solo en la iglesia podemos encontrarnos con Jesús. Porque de estos 34 y 26 relatos, solo 3 relatos nos cuentan que hubo alguien que se encontró con Jesús en la iglesia. Así que esta tarde te puedo decir que tú y yo podemos encontrarnos con Jesús. Pero el punto es, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer para ver a Jesús? Quiero que pensemos esta tarde en 3, no son personas, 3 personajes. Número 1 en los pastores. Número 2 en Simeón y número 3 en los magos. Si bien es cierto, esta época es cubierta por estos eventos, no es en vano que nuestra mente pudiera enfocarse en estos eventos, en este momento, pero para contestar la pregunta, ¿qué estaría dispuesto a hacer tú o a hacer yo para encontrarnos con Jesús? Los pastores, ¿me acompañas? ¿Tomas tu Biblia? Lucas capítulo 2.
Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Ustedes conocen esta historia. Lucas la describe de la siguiente manera. Habían pastores, Lucas capítulo 2, versículos 8 y 14. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Y tuvieron qué? ¿Qué tuvieron los pastores? Gran temor, tuvieron miedo, se asustaron. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis. ¿Por qué les dijo que no tenían que temer? Porque la presencia del ángel, dice el texto, no era para causar ningún daño o amenaza o juicio, sino que era para darles una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Os ha nacido, versículo 11, hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, no puedo dejar de leer el texto 14. Gloria a Dios en las alturas. ¿Me acompañas con el texto 14? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero eso lo dijo una multitud de ángeles. Quiero que pensemos para contestar la pregunta de esta tarde. ¿Qué estarías dispuesto tú para ver a Jesús? Lo que hicieron estos pastores para ver a Jesús. Y he pensado en tres cosas que ellos hicieron para ver a Jesús. Número uno, el ángel los invitó a quitarse el miedo. Y yo te pregunto esta tarde, ¿tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo al ver a Jesús? ¿Sabes que hay veces no queremos que Jesús venga por segunda vez porque tenemos miedo? Los ángeles se quitaron el miedo, escucharon el anuncio, pero no solo lo escucharon, sino que creyeron en el anuncio. ¿Están conmigo? ¿Creyeron o no creyeron? Sí creyeron en el anuncio, porque dice el relato, ustedes lo leyeron allí o lo pueden seguir leyendo, dice el relato que cuando los ángeles se fueron, versículo 15, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, vamos. Se quitaron el miedo, creyeron en el anuncio, aceptaron el anuncio. Y algo interesante también que ellos hicieron para ver a Jesús es, vamos, pero sigamos la señal para encontrarnos con Jesús. Simeón, no sé cuántos lo recuerdan o lo reconocen. Siempre en Lucas, capítulo 2. Pero ahora en los versos 25 al 32. No sé cuántos lo ubican a Simeón. Muy poco hablado de él. Pero Simeón era un personaje aparentemente desconocido en el contexto. Algunos consideran que Simeón era un sacerdote ya jubilado. Era un sacerdote que ya no estaba en sus oficios. Algunos lo consideran así. Porque tenía el privilegio de estar en el templo y participar de alguna medida cercana a las ceremonias que se estaban efectuando. Y dice el texto de Lucas capítulo 2, ya lo encontraste, versículo 25 al 32. Dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, ¿cuáles eran las características de él? Justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba? Esperaba al Mesías. Pero esto me llama a mí la atención. Dice el texto, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuántos quisiéramos que el Espíritu Santo estuviera sobre nosotros? Amén. Pero si ustedes siguen leyendo, no sé si se van a asustar que el Espíritu Santo esté con ustedes. Porque el Espíritu Santo le dijo,
y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. ¿Saben lo que estamos leyendo? El Espíritu Santo le dijo: te vamos a dar la oportunidad que veas a Jesús, que te encuentres con Jesús, que veas a Jesús. Te vamos a dar la oportunidad, pero esa oportunidad cuesta que tú te mueras. ¿Estarían ustedes dispuestos? ¿Qué estamos dispuestos a dar con tal de ver a Jesús? Simeón, aquí dice el relato, gracias a Dios llegó a la vejez, ¿verdad? No sé si ustedes pudieran haber pensado, o yo pienso en este momento, si Simeón hubiera estado joven, ¿qué hubiera hecho con el mensaje del Espíritu Santo? Yo ya no hubiera ido al templo. Pero dice el relato que aún con la amenaza de la muerte, Simeón iba todos los días al templo a buscar a Jesús. Dice el relato que iba al templo y dice que aquel día llegó al templo y mientras el sacerdote recibía la ofrenda que traían por Jesús, cumpliendo la ley, mientras el sacerdote aceptó la ofrenda y tomó al niño en sus brazos y lo elevó, porque era parte del ritual para la presentación del niño, se lo devolvió a sus padres sin sentir nada en su corazón. Entonces Simeón, que lo veía, pudo contemplar en aquel niño la consolación de Israel. Inmediatamente se acercó, lo tomó en sus brazos. ¡Wow! Yo no sé por qué se sintió tan feliz de verlo si sabía que se iba a morir. No sé, ¿no han pensado ustedes en eso? Él se sintió gozoso de ver a Jesús. Él se sintió lleno, cumplido en él una promesa de Dios a riesgo de su propia vida. ¿Qué estás dispuesto tú a dar por ver a Jesús? Simeón dedicó tiempo de espera. ¿Estás tú dispuesto a seguir esperando para encontrarte con Jesús? Simeón dedicó tiempo para ir al templo. Simeón estuvo dispuesto a entregar su vida en recompensa de encontrarse con Jesús. ¿Y los magos? Mateo capítulo 2. ¿Me acompañas en Mateo capítulo 2? Otro relato conocido, con algunos detalles que nos despiertan curiosidad. Mateo capítulo 2, y quizás esta tarde les traigo a los otros datos también de curiosidad. ¿De dónde venían los magos? Del oriente. ¿Cuál era el oriente de Jerusalén? Era Babilonia. ¿De dónde venían los magos? Eran hombres de la astrología y de la ciencia. ¿De dónde venían? Venían de esa descendencia de magos, adivinos, que habían estado con Daniel. Daniel había dejado un legado en aquella tierra. ¿Saben de qué Daniel estoy hablando? Daniel el profeta. Y si eso es poco, también recordemos al mencionado Balaán, profeta. Y si no se acuerdan de él, yo sé que se acuerdan del asna que le habló. Que también declaró de que de Judá iba a salir cetro para Israel, un rey. Todo esto estaba en aquella tierra extraña. Y ahora aquellos hombres habían dedicado tiempo de estudio, habían dedicado el deseo de conocer el tiempo de la profecía para poder encontrarse con el rey, con el ungido, con el Mesías.
Y te voy a decir una expresión que para algunos suena muy rara. Ellos estaban estudiando para encontrarse con el Hijo de los dioses. ¿A dónde fueron, dice el relato? Estoy en el capítulo 2, versículo 10. Dice que llegaron del oriente, ¿a dónde? A Jerusalén. Estoy en el capítulo 2, perdón. Versículo 1. Versículo 2. Llegaron a Jerusalén a buscar ¿a quién? Al rey. Versículos 10 y 11. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué estuvieron dispuestos a hacer ellos para encontrarse con Jesús? Puedo enumerar, y ya los mencionaba, pero concretamente puede enumerar: dedicar tiempo a estudiar la profecía, a estudiar la palabra, para poder encontrarse con Jesús. Y algo interesante, yo no sé si lo miras tú así, pero sí puedo contemplar yo que ellos estuvieron dispuestos, y usé la palabra, a aventurarse, porque su trayecto del oriente hasta encontrarse con el niño, primero no tenía destino, solo tenía una estrella que los guiaba, así como salió Abraham sin saber a dónde iba, pero dirigido por la voz de Dios. Aquellos hombres salieron dirigidos por una luz que brillaba en el cielo, una luz de ángeles que brillaba en el cielo, que guiaba el camino para encontrarse con Jesús. ¿Se aventuraron o no? El camino era peligroso. Iban a viajar con elementos de valor: oro, incienso y mirra. Era una caravana que venía a encontrarse con el Hijo de los dioses. Pero ellos estaban dispuestos a arriesgarse, a aventurarse, a dedicar el tiempo necesario para encontrarse con Jesús. Estos tres relatos para mí pueden concluirse que ellos estaban dispuestos para encontrarse con Jesús. Número 1, en aceptar la revelación de Dios. ¿O no? Tanto a los pastores, por medio de los ángeles, tanto a Simeón por medio del Espíritu, y tanto a los magos por medio de la estrella, recibieron la revelación de Dios y ellos la aceptaron para encontrarse con Jesús. Número 2, ellos estuvieron dispuestos a buscar. No es que sabían exactamente el lugar, pero sí sabían o tenían las señales cómo podían encontrarlo. Y entonces ellos decidieron buscarlo a Jesús. Y número 3, quizás estuvieron dispuestos a verlo, o por lo que habían hecho, tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver a Jesús? Esta tarde quiero invitarte en oración, que vengas delante de Dios, que vengamos delante de Él
y que nos dejemos impresionar por su Espíritu Santo y dejarnos guiar a través de la revelación de su Espíritu, estar dispuestos a buscar en las Sagradas Escrituras, dedicar tiempo, estar dispuestos a querer ver a Jesús de todo corazón. Y sé que nuestro Dios de amor no nos dejará sin ver a Jesús. Y quizás hoy no sea la palabra encuentros, quizás muy pronto será la palabra reencuentro, porque Jesús ha estado con nosotros, pero cuando venga en gloria nos encontraremos, nos reencontraremos nuevamente con Él. ¿Lo deseas?